Pues muy bien, amados hermanos, vamos a seguir estudiando este tema acerca del evangelismo y estamos tratando pues preguntas que en ocasiones son una barrera para acercarse a Dios y estamos buscando bíblicamente respuestas a estas preguntas que nos pueden hacer los inconversos, que muchas veces estas dudas los han separado. Son como muros que los alejan de la oportunidad de acercarse al Evangelio de Salvación. Y pues hoy vamos a tratar un tema muy difícil que es el tema del dolor. Sabemos nosotros, hermanos, que hay mucho dolor en el mundo, que vivimos en un mundo caído y pues es difícil, es muy difícil para todos nosotros. Todos nosotros tenemos dolor en nuestra vida, hemos tenido sufrimiento. Y bueno, la pregunta sería, ¿por qué existe el mal y el sufrimiento si Dios es amoroso y es omnipotente, ¿no? Entonces vamos a tratar de responder a esa pregunta acerca del sufrimiento en la palabra de Dios. Y bueno, vayamos, les invito hermanos a Isaías capítulo 55, versículos 8 y 9. Isaías capítulo 55, versículos 8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Pues esta es la palabra de Dios que nos hace ver que nuestra inteligencia, nuestro pequeño cerebro, no puede abarcar al Dios todopoderoso, al Dios sabio, ¿verdad? No lo podemos concebir. Si lo pudiéramos concebir, si lo pudiéramos entender, no sería un Dios digno de alabanza. Nuestro cerebro es limitado, nuestros pensamientos son estrechos. Nosotros no podemos entender la plenitud de todo lo que Dios hace y comprender sus motivos y sus razonamientos. Son más grandes. Él es mucho más grande que nosotros. El que nos hizo, el que nos creó, tiene una inteligencia infinita comparada con la nuestra. Y nosotros no podemos pretender comprender a Él, ¿no? Así es de que la Biblia reconoce que los caminos de Dios son mucho más altos que nuestros caminos. No podemos entender a dónde van las cosas, por qué ocurren las cosas, a dónde nos lleva este camino. No podemos entenderlo, es mucho más alto que a veces. Y eso también tiene que ver con el sufrimiento. No podemos entender por qué, cuál es el propósito después del sufrimiento, cuál es el propósito que hay detrás del sufrimiento. No podemos. Y quiero recordar algo que ha dicho nuestro pastor. Para mí es un ejemplo de humildad. Y la humildad es un valor que todos debemos de tener. Él mismo ha dicho, yo no sé toda la respuesta. Yo veo en este ejemplo, en este testimonio de nuestro pastor, cómo él reconoce que estamos muy lejos, ¿no?, de entender a ciencia cierta lo que es toda la palabra de Dios, todo su mensaje. Admitir que no tenemos todas las respuestas es un acto de humildad. Y ese acto de humildad también es reconfortante, puede ser reconfortante para todas las personas que están luchando con el sufrimiento. Reconocer que hay misterio, ¿no? No tenemos todas las respuestas, solamente Dios sabe, solamente Dios sabe. Sin embargo, aunque no tenemos todas las respuestas en cuanto al sufrimiento y el porqué del mal, tenemos esperanza. Y eso es lo que vamos a tratar de ver. Así es de que, primeramente, desde esa humildad, reconocer que sus pensamientos son más grandes que nuestros pensamientos, que sus caminos muchas veces son incomprensibles para nosotros, pero siempre podemos confiar en Él porque hemos visto que su mano está con nosotros, que donde Él nos guía es perfecta, ¿no? Su ley es perfecta.
Entonces es lo más seguro que tenemos, lo más confiable que hay, ¿no? Entonces sabemos que Dios tiene un propósito eterno, que nosotros no podamos entender es diferente, está más allá de nuestra comprensión inmediata. De momento podemos no entender las cosas, pero Dios tiene un propósito eterno para todas las cosas. A lo mejor temporalmente tendremos tribulación, tendremos sufrimiento. El mal temporalmente podrá vencer, pero Dios tiene un propósito más grande que lo inmediato, un propósito eterno. Y ese propósito siempre se ha de cumplir, ¿no? Así es de que este versículo es un llamado a confiar en su sabiduría, es un llamado a confiar en su soberanía, en que aunque las circunstancias sean difíciles, Él está en control y tiene un propósito más grande, ¿no? Que nosotros no podemos entender. Amén, hermanos. Amén. Ahora, ¿por qué existe el mal? Dios lo hizo, Dios lo crea, Dios crea el mal, crea el sufrimiento. Vamos a ver qué dice la Biblia. Dice Romanos 12:5. Romanos 12:5. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, ¿no? Bueno, el mal es consecuencia del pecado. Pero el pecado lo hizo Dios. Vemos en Génesis, si recordamos Génesis 1:31, vamos a recordar que Él hizo todas las cosas y vio que todo era bueno, ¿no? Vio que era bueno en gran manera. Se gozó de su creación. Entonces, realmente también podemos ver cómo Adán y Eva, nuestros primeros padres, caen, ¿verdad?, en la desobediencia. Y había un orden en el Edén, había un orden, todo era bueno en gran manera. Sin embargo, Dios le da al hombre libre albedrío. No tiene autómatas que maneja su antojo como títeres, sino tiene personas con libre albedrío, con voluntad propia. Y el hombre en su libertad decidió desobedecer. El hombre en su voluntad decide alejarse de ese perfecto plan que tenía Dios para con el hombre y viene la caída, ¿no? El mal es el pecado, es la desobediencia del hombre ante la buena voluntad de Dios. Entonces podemos ver que desobediencia es igual a pecado, ¿no? Y ahí entra el mal. Yo lo trato de ver como, por ejemplo, en nuestros cuerpos. Nuestro cuerpo está hecho para ser alimentado sanamente con lo que Dios nos ha dado, ¿no? Frutas, verduras, alimentos que Dios hizo y que son sanos. En el momento en que nosotros empezamos a llenarnos de alimentos procesados que tienen químicos adicionales, se ha demostrado que hay una correlación entre las enfermedades como el cáncer y ese tipo de alimentos que Dios no hizo, sino que son químicos que nosotros le damos a nuestro cuerpo. Viene un cáncer que acaba matando. De la misma manera, en el diseño original de Dios había leyes, principios buenos, santos, sabios, ¿no? Y sin embargo, el hombre le da la espalda a Dios. El hombre desobedece y peca. Entonces viene una corrupción en el mundo. El mundo siendo perfecto, su creación siendo perfecta, se corrompe por el pecado, por el libre albedrío del hombre. Así es de que por eso Santiago también afirma en la primera carta de Santiago, versículos 13 y 15, dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado por su propia concupiscencia. Es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz
el pecado, y el pecado siendo consumado da luz a la muerte. Entonces podemos ver que Dios en su plan maravilloso, perfecto, ve lo mejor para nosotros en nuestras vidas, ¿no? Sin embargo, hay dolor porque nosotros nos alejamos de su voluntad. Así es de que el dolor, el sufrimiento, una de las grandes causas, pues es el pecado, ¿no? El mal no es de Dios, el mal viene de esta decisión de rebeldía del hombre en contra de Dios, ¿no? Él no es el autor del sufrimiento, él no es el autor del mal. Yo recuerdo cuando platicaba con mi hermana que tiene cáncer, ella dice, yo reconozco que yo sí tengo esta enfermedad, no es culpa de Dios, yo fumé muchos años y sé que esto pues son consecuencias mías, ¿no? Pero sí esperaba y orábamos por un milagro y al Señor hasta el día de hoy ha contestado favorablemente. Mi hermana, gracias a Dios, está con vida y sigue en tratamiento, pero está con nosotros y está bien. Así es de que podemos ver que el mal no es de Dios, que el sufrimiento no es creación de Dios, sino al contrario, es darle la espalda a Dios, es alejarnos de Él. Y entonces se rompe la armonía original, se rompe el orden establecido por Dios, ¿no? Porque el hombre desobedece. Así es de que eso no significa que Dios sea el autor del mal. Amén, hermanos. Amén. Eso no significa, sino que le da al hombre el libre albedrío, le da su voluntad para que pudiera libremente alejarse del mal y acercarse a Dios, ¿no? Como dice la palabra de Dios, que si nos acercamos a Él, Él se acerca a nosotros. Y al acercarse Él a nosotros, Él es la fuente de toda bendición, de todo bien. Al acercarnos a Él, todo va a estar bien y vamos a estar seguros, protegidos bajo su mano amorosa, lejos del sufrimiento, lejos del pecado, ¿verdad? Así es de que el dolor y el mal no es el plan original de Dios, sino es el resultado de la rebelión en contra de Él. Amén, hermanos. Amén. Sin embargo, hay un propósito, Dios lo permite. Dios permite el sufrimiento. Vamos a ver en Romanos 8:28 lo que dice la palabra de Dios y da respuesta a cuál es el propósito redentor del sufrimiento. Dice, y sabemos que a todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Pues aquí tenemos la respuesta, ¿no? Hay un propósito ante el sufrimiento. Dios es capaz de tomar incluso las situaciones más dolorosas y utilizarlas para bien en la vida de sus hijos. Y eso es algo maravilloso. Y nos hace ver que el sufrimiento no es en vano para los creyentes, sino que ese sufrimiento tiene un propósito dentro del plan redentor de Dios. A veces Dios usa el sufrimiento para refinar, para moldear nuestro carácter. Duele, sí, ¿no? Duele ser cincelados por la mano de ese artesano maravilloso. Duele ser cincelados. Duele muchísimo, ¿no? Cada golpe de sufrimiento duele bastante y por eso tenemos que ser empáticos. Todos tenemos algo difícil en nuestra vida, ¿no? Y si no, hasta el día de hoy no nos ha tocado, al tiempo nos tocará, dice la palabra de Dios, que todos, a su tiempo, tendremos que tener algún tipo de penalidad, no porque sea la voluntad de Dios, sino porque vivimos en un mundo caído, ¿no? Y el mal está en la decisión de ese hombre, de esos hombres, e incluso nosotros, que nos hemos rebelado en contra de Dios, ¿no? Así es de que Él da cincelazos para moldear nuestro carácter, para fortalecer nuestra fe, para fortalecernos. Y también en medio del dolor nos acerca más a Él, ¿no? Tiene ese objetivo, moldear nuestro carácter, fortalecer nuestra fe, acercarnos a Él. Si nosotros estuviéramos bien, quizás no nos acordaríamos, ¿no?
para nada de Dios, pero muchas veces tenemos que, por necesidad al ver la tentación, por necesidad al ver el dolor, arrodillarnos a pedir la compasión de Él. Así es de que Dios está obrando siempre en medio del sufrimiento para bien. Y esa es la esperanza, ese es el consuelo. Debemos recordarlo siempre. Dios está obrando todo el tiempo para bien, ¿no? La Biblia no va a ofrecer respuestas fáciles, no va a dar respuestas triviales, sencillas, simples, pero sí nos ofrece esperanza, sí nos ofrece consuelo en medio del dolor, ¿no? Vamos a ver más adelante experiencias en un momento de un cristiano que tuvo que pasar cosas muy duras, que de alguna manera fue similar a lo de Job, pero es un cristiano muy cercano a nosotros que nos va a testificar acerca del sufrimiento y de cómo él tuvo la fortaleza para sobrellevar las cosas porque Dios estaba con él. Cristo será ajeno. Muchas veces hemos oído la palabra de inconversos que dice, Dios no está haciendo nada. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué permite el mal? ¿Por qué pasa? ¿Por qué Dios permite que pase esto? O no es todopoderoso o no es bueno. No es todopoderoso porque no puede acabar con el mal. Y no es bueno porque está permitiendo que el mal siga, ¿no? ¿Dónde está Dios? Dios no está haciendo nada. Recordémonos a Friedrich Nietzsche que dice Dios está muerto, ¿no? Sin embargo, vamos a ver cómo Dios no está muerto y que el que salta, viene a este mundo para dar su vida, para entregarse por nosotros, para redimirnos, ese mismo Cristo. Dice Isaías 53, versículos 3 y 5. Este versículo nos lleva a ver cómo Cristo es tan cercano a nosotros que padece por nosotros. Dice, despreciado y desechado entre los hombres. ¿Cuántas veces lo hemos desechado, verdad? Lo hemos despreciado, los inconversos sobre todo, ¿verdad? Experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Aquí vemos cómo es un Dios inmanente. Está con nosotros, se acerca a nosotros, baja desde su reino a padecer lo mismo que nosotros y a morir por nosotros. ¿Qué Dios más cercano puede haber? Y Él está con nosotros día a día. Y Él lo dijo en su palabra, ¿verdad? Les conviene que me vaya, porque ha de venir, ¿verdad? El ayudador, el Espíritu Santo. Así es de que lo más importante es tener la convicción de que Dios no es indiferente al sufrimiento humano, sino contrario. Recordamos Salmos 44:18, dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Él está cercano a los quebrantados, a los que están sufriendo, Él está consolándolos. Él está presente. Él es la respuesta. Los hombres fallamos. Maldito el hombre que cree en el hombre. Todos nosotros fallamos. Pero recordemos, ¿no? La promesa. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Puestos los ojos en Jesús. Él es el que nos consuela. Él es el que está en nuestras oraciones. Él es el que las escucha. Él es el que nos bendice. Él. Amén, hermanos. Amén. Amén. Él es el centro de nuestra respuesta. En nuestra búsqueda, Él está siempre desde su cruz,
nos recuerda que Él ha muerto por nosotros, con su sangre, que padeció, que fue sepultado por nosotros. Él está cercano a nosotros. El sufrimiento de Cristo es la respuesta definitiva al mal. Así es de que eso nos da paz, nos da tranquilidad. No es un Dios lejano, es un Dios que sufrió con nosotros, que sufrió por nosotros. Es un Dios que es bueno, que es un Dios de amor, que es un Dios soberano. El sufrimiento más grande, más imaginable por el hombre, lo padeció Jesucristo. Llegó a tener gotas ya no de sudor, sino de sangre. A punto de ser detenido, ¿verdad? Porque estaba cargando en la cruz todo el peso de nuestro pecado. Así es de que por eso Isaías 53 lo describe a Jesús como un varón de dolores, que llevó nuestras enfermedades, nuestros pecados, sufrió hasta la muerte por nuestros pecados. Así es de que Él no está ajeno, no es un Dios alejado a nosotros, Él muestra en su amor, ¿verdad? Cómo muere por nosotros, cómo Él sufre por nosotros. Él participa activamente de nuestro sufrimiento. ¿Y qué más necesitamos, no? Él sufre con nosotros. Recordemos cómo le duele, ¿no? Cuando se entera de Lázaro que ha muerto, cómo sufre, cómo padece, ¿verdad? Él participa activamente, de manera inmanente con el sufrimiento de nosotros y nos trae redención. ¿Amén? Amén. Amén. Sin embargo, hay una promesa en Apocalipsis 21:4, dice, y esa es la gran esperanza que nosotros tenemos. En este mundo somos peregrinos, solamente estamos por un tiempo, pero habrá un día, habrá un momento, y esa es nuestra esperanza, esa es nuestra fe, en la cual las cosas serán diferentes, que es la promesa que Dios nos da. Apocalipsis 21:4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Él promete que ya no habrá más llanto, no habrá más dolor. Amén. Amén, ¿no, hermanos? Amén. Esta promesa es hacia el futuro. Esa vida no es el fin de la historia. Aquí no acaba la historia, va más allá. Cuando todo el mal, cuando todo el sufrimiento serán eliminados. ¿Cuánto anhelamos ese momento? Poder estar en un momento en donde nuestros cuerpos no sufran, poder salir y que no tengas miedo, y en donde vayas hay amor, porque Él está con sus hijos, todos son sus hijos, ¿no? Qué hermosa promesa podemos tener, que ya no habrá en ese tiempo ni dolor, ni sufrimiento, ni muerte. Así es de que esa es la esperanza que nos da la palabra de Dios, y es una esperanza que tenemos porque Él resucitó, hermano, porque Él resucitó. Y esa es la evidencia de que estamos aquí. Si Él no hubiera resucitado, tu grupo hubiera terminado. Pero Él resucitó. Y al verlos, esos cobardes, apóstoles cobardes que le dieron la espalda y lo dejaron solo cuando estaba siendo crucificado, se volvieron valientes y estuvieron dispuestos a morir cruelmente porque vieron cómo Él había resucitado y vencido la muerte. Amén. Amén, ¿no? Así es de que así como Él venció, nos promete que nosotros también podemos vencer la muerte. Recordemos que hay el dicho, ¿no? Todo tiene solución menos la muerte. Pues Cristo dice que sí tiene solución la muerte a través de Él, ¿no? Esta es la esperanza que tenemos en una eternidad gloriosa en donde estaremos con Jesucristo y en donde todas las heridas serán sanadas y en donde nos podremos encontrar con nuestros seres queridos, nuestros seres amados.
Ahí está nuestra esperanza. Todos aquellos que han perdido un ser amado, que saben que está en donde quisieron estar, aquel que quiso estar con Cristo, está con Cristo. Y ahí nos hemos de reunir con nuestros seres queridos en esa esperanza, en donde todos los creyentes en Él, por fe, podemos estar al lado de Dios por la eternidad y ahí serán sanadas todas las heridas, todo el dolor que vivimos en este mundo caído, ¿no? Dios promete restaurar todas las cosas y traer eterna paz. Aunque suframos temporalmente en esta tierra, hermanos, tenemos esa esperanza. Dios en su palabra nos promete restauración total, definitiva, en los brazos de nuestro Señor. Amén. Amén, hermano. Él es el único refugio seguro. Jesucristo es el único lugar seguro a donde podemos ir. Mateo 28:11 dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Jesús invita a todos los que sufren a acercarse a Él. Y Él ofrece descanso. El Evangelio es simplemente esperanza, redención, a pesar del dolor y de las injusticias en el mundo. Él no promete que nunca habrá dolor en esta vida, ¿o sí? Nunca promete eso. Ya veremos la próxima semana, si Dios lo permite, cómo Esteban muere apedreado. No fue salvado como Daniel de los leones o del fuego. Esteban es muerto. Ahí podemos preguntarnos por la justicia de Dios, ¿no? Sin embargo, vemos que hay promesas más grandes. Lo hemos de estudiar, ¿verdad? El tema de hoy es el sufrimiento, el próximo tema, la justicia de Dios, temas difíciles. Así es de que Él no promete que no haya dolor, que no haya sufrimiento en esta vida, pero sí promete estar con nosotros en nuestras cargas, estar con nosotros para darnos descanso, para darnos consuelo. Si mi Padre me dejare, tú no me dejarás, ¿verdad? Siempre estarás conmigo. Así es de que Él está con nosotros para amarnos, para bendecirnos, para consolarnos. Es un llamado a tener fe, es un llamado a confiar en ese Dios, que Dios está obrando en medio de nuestra adversidad. Dios está actuando en medio del sufrimiento. Dios se está moviendo en medio del dolor. Y esa es nuestra esperanza. Y lo vemos día a día. No nos ha dejado, nada nos pasa. Aquí estamos bien, completos. Tristes, sí. Recordemos sus palabras. Mi alma está triste hasta la muerte, ¿no? Y sin embargo, Él que padeció como nosotros, fue también consolado por Dios, ¿no? Su Padre, que lo fortaleció. Así también Él promete estar con nosotros para fortalecernos. Es ese llamado a seguir perseverando en la fe, a seguir perseverando en la fe. Y aquel que persevere hasta el final será salvo, dice la palabra de Dios. ¿A dónde más podemos ir? ¿A dónde? Solamente en Él está nuestra esperanza, ¿no? Y nunca nos falla, nunca nos deja, nunca nos abandona. Es un llamado a seguir confiando, a seguir creciendo en fe, a seguir viendo cómo Él obra a pesar de la adversidad, de las dificultades. Finalmente Él va a traer descanso y paz a nuestras almas, y esa es una promesa que tenemos que compartir. Muchas veces el sufrimiento que pasamos es para poder consolar a otros cuando pasan por los mismos momentos difíciles de enfermedad, de situaciones económicas, de muerte de familiares, de injusticias que ocurren en el mundo. Podemos ser testigos, ¿verdad?, de que Dios no nos deja, que Cristo está con nosotros, cumpliendo sus promesas,
en donde el sufrimiento ya no va a estar en esa esperanza de promesa futura, ¿no? No nada más en este tiempo, como dice su palabra, en este breve tiempo sufriremos, pero gozaremos en la eternidad. Así es de que Él ofrece sus brazos amorosos para abrazarnos, para consolarnos, para bendecirnos. ¿Cómo puede un Dios bueno permitir que haya tanto sufrimiento en el mundo, no? Veamos qué más nos dice la palabra de Dios en este tema del sufrimiento. Romanos 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Las aflicciones no son comparables, ¿no? La gloria, qué maravilla. De por sí ya nuestro mundo es bastante hermoso. Cuando se ha conservado como Él lo diseñó, es hermoso, vale la pena vivir cada segundo de la vida para disfrutar de su creación, ¿no? Imagínense ahora en donde ya no esté el mal, en donde ya no esté el sufrimiento, qué hermoso será ese lugar, esa nueva tierra, esos nuevos cielos, todo nuevo. Imagínense qué maravillosa gloria venidera que se ha de manifestar. Amén, que estemos ahí, hermano. Amén, ¿no? Salmo 34, 19. Vean lo que dice la Biblia del sufrimiento. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Vean lo que está afirmando la Biblia. Muchas son las aflicciones. ¿De quién? Del justo. Pero de todas ellas las librará Jehová. No ofrece que no haya sufrimiento en esta vida. ¿O sí, hermanos? Está afirmando, muchas son las aflicciones del justo. Todos enfrentamos y hemos de enfrentar en nuestra vida sufrimiento y pruebas durísimas, ¿no? Muy duras, muy fuertes. Pero el mal es temporal. Amén, hermanos. Amén. El mal es temporal. Y aunque aparentemente, temporalmente parece que el mal triunfe, porque muchas veces vemos gente malvada que nos daña, es producto del pecado, ¿verdad? Y Él en su soberanía lo permite, porque hay un propósito más allá de lo temporal, hay un propósito eterno. Aunque aparentemente veamos que el mal está triunfando, triunfa temporalmente. El mal es temporal, porque Dios ha prometido poner fin a ese mal y restaurar todas las cosas. Va a restaurar su creación y mientras tanto vamos a estar viviendo, hermano, mientras tanto vamos a estar viviendo en una era de maldad y de corrupción en la cual cada vez va a ser más difícil. Los últimos días van a ser más difíciles, pero tenemos una esperanza de redención final. Ese no es el fin de la historia, lo que estamos viendo no es ya se salieron con la suya, sino hemos de ver, ¿verdad? Podemos sufrir experiencias aparentemente injustas, aparentemente incomprensibles, duras de entender, de asimilar por qué Dios, y por eso mucha gente no cree en Dios, o justo por este tema. No, he sufrido bastante, Dios no es amor, Dios no está, y es desconocimiento de cómo justamente cuando más lo necesitamos es cuando más nos alejamos de Él, ¿no? Como rebeldes. Así es de que la Biblia no evade estas preguntas, la Biblia no evade las preguntas, la Biblia las enfrenta y dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas las librará Jehová, ¿no? Así es de que aunque no entendamos el propósito inmediatamente del sufrimiento, Dios está presente y tiene un plan más grande, más eterno, que va más allá de nuestro entendimiento para ayudarnos.
Así de que nosotros podemos encontrar ese consuelo en Cristo, ¿no, hermanos? Podemos encontrar que Él es justo y que al final Él hará que toda injusticia termine y que toda injusticia sea rectificada, porque Él es justo, porque Él es bueno. Nos invita a soportar las pruebas temporales, nos invita a soportar las pruebas temporales. Él está trabajando, aunque no lo veamos, aunque digamos, ya, por favor, Señor, ya, ya. Él está trabajando, mejorando nuestro carácter para que haya un cambio profundo de personal y podamos entender que su voluntad es agradable y perfecta y en vez de atacarla, la busquemos, ¿no? Él está trabajando en nuestro carácter, en nuestra vida, aunque a veces no entendamos ese sufrimiento. Sin embargo, lo podemos ver en la eternidad, lo podemos ver en su momento, ¿verdad? Cuando llegue. Y bueno, pues ha llegado el momento de compartirles el testimonio de un cristiano llamado Horatio Spafford. Horatio Spafford hizo un himno que vamos a cantar en un momento juntos. Pero él fue pues un abogado, proveniente, un hombre de negocios americano, vivía en Chicago por ahí del siglo XIX. Su vida está marcada por tragedias, su vida está llena de sufrimiento y fue de tragedia en tragedia. Fueron pruebas muy severas que tuvo que pasar. Primeramente en 1871 él siendo rico pierde gran parte de su fortuna o toda su fortuna en un incendio. Toda su empresa se quema. Y entonces él buscando recuperar, teniendo un tiempo de refrigerio, planea, planea hacer un viaje a Europa, distraerse, recuperarse del estrés, del sufrimiento y meditar qué va a hacer ahora. Pero él no se va con su esposa, él es casado, tiene cuatro hijas y les dice que vayan ellas primero, ¿no? Que al siguiente momento las alcanzará. Entonces se van en barco, su esposa y sus cuatro hijas pequeñitas. Y lamentablemente, bueno, pues en lo que él acaba de hacer algunos asuntos en Chicago, se entera de que trágicamente el barco en el que viaja su esposa y sus hijos, pues han chocado con otro buque, con otro barco, ¿no? Y se hunde en el Atlántico. Entonces su esposa Ana, es la única que sobrevive y le envía un telegrama a él y le dice, estoy salvada sola. Devastado, devastado, Horacio Spafford, luego corre a buscar, a reunirse con su esposa. Y mientras cruza el Atlántico, el capitán del barco en donde él va le muestra el lugar exacto donde el barco de sus hijas pues se había hundido, ¿no? Y en ese momento él va y ora, se hinca, y es en ese momento cuando inventa en oración, cuando crea el himno, ¿no? Es un himno que vamos ahorita a escuchar y dice, cuando la paz, cuando un río inunda mi camino, cuando las penas como olas me sobrecogen, cualquiera que sea mi suerte, tú me has enseñado a decir, está bien con mi alma. A pesar de la tremenda pérdida, Spafford, él como cristiano presbiteriano, incluso en ese momento piensa en ir también a servir con otro pastor en Europa, a servirle, a apoyarle. Él siente una paz, ¿verdad? Una paz que sobrepasa todo entendimiento.
Yo estoy seguro que él confiaba en las promesas, que se iba a reunir con sus amadas hijas, que lo material no importa, con que tengáis sustento y abrigo, con eso estáis contentos, ¿no? Así es de que seguramente mucho de lo que él sufre sabe que es temporal, confía en las promesas de Dios y que en medio de la tragedia más desgarradora, más difícil, en donde muchos que no tienen esperanza en Dios se llenan de odio, se llenan de rechazo, de más rebeldía en contra de Dios, sin embargo, él se aferra y busca en medio de estas tragedias tan fuertes y compone ese himno maravilloso, ¿no? Que durante generaciones ha traído consuelo a muchas personas que como él pues han enfrentado pruebas y sufrimiento. Así es de que este testimonio es real, este testimonio es fuente de inspiración, fuente de esperanza para muchos, ¿verdad? Que en medio del dolor podemos recurrir a esa esperanza que tenemos en nuestro Señor y que a pesar de que veamos situaciones difíciles en el momento, la fe en Dios nos puede sostener. La fe en Dios es lo único que nos puede traer paz, es lo único que puede hacer que todo tenga sentido, ¿no? Cómo darle sentido al sufrimiento, cómo poder ver que hay una esperanza de que todo este sufrimiento valga para algo, ¿no? Sirva para algo. Entonces, pues estamos llamados, hermanos, pues a recordar este testimonio poderoso que Dios nos da. Muy bien, pues creo que hasta aquí le vamos a dejar por el día de hoy, pero vamos a escuchar y a cantar, hermano, este, este himno, y me acompañen. Bien.